Yo sé que muchos estudiantes pasan años tratando de hablar español con fluidez y nunca realmente lo pueden lograr. No llegan al nivel que desean donde se sienten cómodos hablando, incluso en una conversación básica. En este video te voy a explicar por qué la mayoría de los estudiantes no alcanzan la fluidez y no es un secreto. Todos lo sabemos, pero no lo usamos. También no sabemos cómo usarlo. Yo te voy a dar la solución de tu problema. Yo también estuve en tu posición. Yo también estuve mucho tiempo tratando de aprender inglés. Estuve atorada, sin avanzar, ¿ok? En mi inglés. Estaba frustrada, ¿verdad? Y quería mejorar, pero pues no tenía con quién practicar. Yo sabía que el inglés escrito ya lo tenía en mi mente, pero no me salían las palabras cuando tenía que hacer una conversación, cuando me encontraba a alguien y por de la nada una saludada fácil, no me salía la palabra y yo me sentía como un idiota. Y en mi mente yo pensaba que pues todos se reían de mí y tal vez no lo hacían, pero así era como yo me sentía. Y esto fue pues por mucho tiempo. Cuando una persona estudia español o cualquier otro idioma, lo primero que tenemos que hacer es escuchar mucho, que entre toda la información por nuestros oídos, nuestros ojos y todos nuestros sentidos, ¿verdad? Estudiar el vocabulario, aprenderte la gramática y pues todo eso es excelente para entender el idioma, que cuando la gente te hable, tú lo entiendas y tal vez no entiendas todas las palabras cuando tú tengas una conversación, pero la mayoría. Y que tenga un sentido de lo que te están diciendo, ¿verdad? Todo eso es muy bueno. Que entre por tu mente y lo absorbas a través de todos tus sentidos. Eso es esencial. Desafortunadamente, muchos estudiantes se quedan atorados ahí y no hay un progreso. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no hay un progreso? Muchos de mis estudiantes me preguntan, bueno, ¿por qué yo no puedo hablar con fluidez? Quiero decir las palabras, pero no me salen. Trato de decir algo que yo ya tengo en mi mente, pero no lo puedo decir. Bueno, es por la falta de la otra parte, ¿ok? ¿Y cuál es la otra parte? La otra parte es la salida de todo ese conocimiento cuando tú lo hablas o cuando tú lo escribes. El idioma entra y tu cerebro le da un sentido. Pero luego tu cerebro tiene que reorganizar las cosas para que puedas usar el idioma, ¿verdad? Cuando hablas, pues el idioma sale espontáneamente para comunicar tus propias ideas. Porque cuando estás usando la entrada, ¿verdad? Está entrando tu información, todo lo que estás haciendo es absorber las ideas de otras personas. Pero ¿y tú? ¿Y qué pasa con tus ideas? ¿Y qué tal el organizar el idioma, tu español, que está de manera en tu mente ya aprendido? ¿Cómo vas a producirlo? Y ahora tú expresarte. Bueno, entonces lo que tienes que hacer para empezar a mejorar tu fluidez, debes enfocarte en hablar, en tener conversaciones y escribir. Porque si tú entiendes este mensaje que te estoy dando a ti ahorita, tú estás listo para hablar, ¿verdad? Si tú entiendes lo que yo te estoy diciendo ahora y cuando has escuchado
mis podcasts, tú lo entiendes. Lo único que necesitas es hablarlo. La información ya está en tu mente ya está aquí adentro. Necesitas ahora sacarlo y ponerlo en práctica para producir el idioma, incluso a un nivel básico. Y a medida de que lo haces, pues mejorarás, ¿verdad? Y pues nuevamente las cosas que necesitas son hablar, hablar en voz alta contigo mismo, está bien. Hablar mientras estás en el carro, manejando. Simplemente habla durante el día. Habla de cómo te fue tu día. Habla de con quién platicaste y qué tipo de conversación tuviste. Habla sobre lo que estás haciendo o incluso habla pues con tus mascotas, con tu perro, ¿verdad? O tu gato. Y si no tienes, pues habla con el espejo. ¿Cuánta gente no utiliza el espejo para mejorar su pronunciación? Yo lo hice. Es muy buena técnica. También puedes escribir, puedes hacer un diálogo, puedes escribir mensajes de emails con tus amigos, puedes comprarte un cuaderno y escribir ahí, escribir pues qué pasó durante tu día, puedes usarlo como diario, ¿verdad? Como antes lo usábamos, que todavía en la actualidad hay gente que usa el diario y escribe lo que pasó en su día. También puedes mandar correos electrónicos, ¿verdad? Claro, lo mejor es hablar en voz alta y aún mejor hablar con otra persona. Todas estas cosas te ayudarán a tu cerebro a reorganizar el idioma para producirlo y poder expresarte. Y una vez que adquieras experiencia haciendo esto, platicando, pues tendrás más fluidez. Es hacer un poco cada día. No tienes que hacer 5 o 20 horas de español. A veces la gente realmente subestima el poder de la consistencia. Solo haz un poco y hazlo todos los días. Habla español un poco todos los días. Escribe español un poco todos los días. Ten una conversación con alguien todos los días, incluso si es por 10 minutos. ¿De acuerdo? Todo eso te ayudará con tu fluidez y si eres fluido en el español, probablemente sea porque tú estás haciendo estas cosas. Tú estás hablando y comunicándote con la gente. Entonces, dicho esto, ahora tienes el secreto, que no era un secreto, ¿verdad? Sal y ten éxito. Si quieres mi ayuda con esto, me encantaría que participaras en el desafío de 14 días para mejorar tu fluidez y hablar español. Este desafío comenzará muy pronto. La inscripción está abierta ahora, pero la cerraré en unos días. Dependiendo de cuándo veas tú este video, pues también podría ser hoy o podría ser mañana que cerraré la inscripción. Pero de todos modos, este es un desafío que lo he usado en mi escuela con mis estudiantes, ¿verdad? De secundaria. Pero nunca lo he hecho con personas fuera de la escuela. Nunca lo he hecho con mis suscriptores de YouTube. Así que por tal motivo, este desafío será sin costo para ti. Es totalmente gratis y consiste en que todos los días, por 14 días, recibirás un desafío. El desafío que tienes que cumplir por ese día. Estos desafíos te ayudarán a mejorar increíblemente, ¿ok? Tu español y tu fluidez. Y sobre todo, mejorar la confianza en ti mismo. Porque pues será un ambiente totalmente seguro. Nadie se burlará de ti, ni de una manera de cómo hablas o de cómo escribes,
Pues porque todos los participantes son estudiantes de español y ellos también tienen que aprender español y completar el desafío igual que tú. Estoy totalmente segura que este desafío te ayudará con tu fluidez, porque lo vi con mis estudiantes de la secundaria. Así que si estás interesado en hacer este desafío por 14 días, te invito a hacer clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción del video. Y de verdad espero verte ahí. Ahora sí, hasta luego.